Muy bien, le estaba comentando las reacciones que habían en alcano y alquinos. El platino tiene triple enlace. No, ¿por qué? Ay, Felipe. Es fome. Felipe es más fome que yo. El platino catalizador, fíjate que acá el platino. Era pregunta seria. Mira, el platino convierte un alquino, ¿ya? Agregando un catalizador que puede ser un platino o paladio, ahí, un platino o paladio. El triple enlace o el alquino pasa a un doble enlace y después nuevamente nos repetimos en plato y pasamos a un alcano. O sea, podemos llegar de un alquino a un alcano, sí, pero necesariamente tenemos que pasar por el alqueno. ¿Te fijas acá? Acá el intermediario podría ser el alqueno, el intermediario de reacción, pero es bastante estable. Es bastante estable, son dos adiciones. Y con las halogenaciones también ocurre lo mismo, ¿ya? Las halogenaciones desde un doble enlace de un alqueno a un alcano también puede ocurrir una halogenación. Recuerden que las halogenaciones más factibles son con cloro y bromo, ¿ya? Profe, ¿qué era la T? ¿Qué cosa? En la anterior, que mencionaba T moderada y presión baja. Temperatura. Ah, ya, gracias. Temperatura. Baja presión. ¿Ok? Y acá la última reacción es la adición de halogenuros de hidrógeno. Cuando agregamos un halogenuro de hidrógeno. ¿Qué es un halogenuro de hidrógeno? Ahí tienen uno. ¿Cómo se llama eso? HI. Vamos, niño, ¿cómo se llama esa molécula? Nomenclatura de química orgánica pasada. HI. Ácido yohídrico. Ya, son ácidos binarios. Ácidos binarios como el ácido fluorhídrico, el ácido bromídrico, terminación hídrico con H, ácido yohídrico, ácido fluorhídrico, bromídrico, ácido sulfídrico. ¿Ya? Se ve que va a ser un caos. Bueno, esos son los halogenuros de hidrógeno. Son ácidos binarios. Ácidos binarios. Siempre un ácido, el hidrógeno está, un ácido binario, el hidrógeno está en la primera posición. Ese es un ácido binario, como ese. Pero cuando el hidrógeno está al inicio de la fórmula molecular es un ácido. ¿Vale? Entonces acá tienes un alqueno y un ácido. ¿Y qué tipo de reacciones ocurre? Halogenación, pero, perdón, adición de halógenos, ya de este ácido, el halógeno tiene que adicionarse a la molécula del alqueno, pero fíjense que acá hay dos posibilidades, pero una se produce y la otra no, o sea, prácticamente esto llega al medio de la molécula, donde no está el doble enlace. Ahí, el halógeno se instala en el carbono 2. Profe, ¿qué se refiere con que no se produce? Porque se sigue una regla, la regla de Markovnikov. Yo les dije que habían reacciones que están estandarizadas en la química orgánica y acá tienen una, con nombre y apellido. Ya la regla de Markovnikov, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que
el halógeno se adiciona al átomo de carbono menos hidrogenado. ¿Y cuál es el átomo de carbono de estos tres? De estos tres átomos de carbono. ¿Cuál es el átomo de carbono menos hidrogenado? El que está al medio. Este tiene 2, este tiene 3 y este tiene 1. Ah, ¿te fijas? ¿Entendió, Valentina? Sí. Te fijas que acá tienes diferentes posibilidades, pero según la regla de Markovnikov, nos dice que el halógeno, ¿cuál es el halógeno acá? El halógeno es el yodo. ¿Ya? ¿Dónde va a quedar el yodo? Puede quedar acá, el yodo puede quedar acá, el yodo puede quedar al medio o el yodo puede quedar en ese carbono. ¿Cuál de los tres? Esto es como un concurso. La regla de Markovnikov dice que va a quedar o se va a adicionar, que esta es una reacción de adición, se dice se adiciona, ¿ya? En el átomo de carbono que tiene menos hidrógeno. O lo que es lo mismo, el hidrógeno se adiciona al carbono más hidrogenado. El hidrógeno, ¿a dónde llega? Va a llegar al carbono más hidrogenado. ¿De acuerdo? ¿Y por qué hay dos opciones si debería irse como a solo un halógeno? Digo, a un carbono. ¿Perdón? Que en el de arriba dice se produce y en el de abajo no se produce. Pero no debería irse solamente a uno y no dar dos opciones. ¿Cómo no entiendo? No debería irse a uno, pero no a dos opciones. Que según la regla ¿Eh? debería irse a un carbono, que Ajá. sería el menos hidrogenado. Allá, pero mira, esta molécula, abramos la molécula. Tienes uno, doble enlace, un carbono, enlace simple, un carbono. Este carbono acá tiene 3 hidrógenos. 1, 2, 3. El octeto está completo, ¿vale? El carbono de acá tiene un hidrógeno. Y el carbono, el de acá tiene 2 hidrógenos. 1, 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál de los tres carbonos? Ya, este está con el octeto completo, tiene los 3 hidrógenos. ¿Ya? Y lo que va a desaparecer generalmente es el doble enlace. Entonces, las posibilidades se reducen a ese carbono o a ese carbono con el hidrógeno. ¿Te fijas? Porque este carbono no, pues ya tiene los 3 hidrógenos. Aquí lo que tiene que desaparecer es ese enlace. Entonces, ¿cómo desaparece ese enlace? Este movimiento electrónico, ese enlace desaparece y los electrones, ¿qué se queda con los electrones? Se puede quedar este carbono o este carbono. Entonces, por eso es que la probabilidad puede que esté ahí también. Pero la regla de Markovnikov nos dice que queda con el átomo de carbono que tiene menos hidrógeno, es decir, este. Entonces, este se queda con el hidrógeno, con el electrón, perdón, ¿ya? Y llega el halógeno, el yodo, y se instala acá. ¿De acuerdo? O sea, los electrones del doble enlace se los queda el carbono que tiene menos hidrógeno. Pero si te fijas, a este carbono ahora le falta un hidrógeno para completar el octeto. ¿Y ese hidrógeno de dónde viene? Es el hidrógeno que acompañaba el ácido. Llega acá. Y ahí queda completo. Queda así, ¿ves? CH3, el CH con el hidrógeno, CH con el yodo, perdón, y el CH3. Un pillo en Markovnikov, mira. ¿Se entiende? Entonces acá, miren, hay una regla, ahí tenemos el doble enlace con un ácido binario,
se rompe y quedamos con configuración. ¿Qué configuración es esa? ¿Qué isómero? Trans, muy bien. Isómero trans. ¿Ya? Y si quedamos con los dos ya arriba, cis o en el mismo lado. ¿Ok? Y para un triple enlace en un alqueno, exactamente lo mismo, agregamos el halógeno, ya, en el carbono que tiene menos hidrógeno, ¿ven? Este carbono que tiene menos hidrógeno, que tiene R, llega acá, al carbono, a ese carbono, el halógeno. Y los hidrógenos llegan al carbono donde ya tenía hidrógeno, que es ese carbono. Entonces ahí llegan los hidrógenos. Y se puede dar esta forma. El halógeno puede estar arriba o abajo, ya, formando isómero cis o trans. ¿Se entiende? Después tú con un equipo mides, por ejemplo, la solución, cuánto porcentaje te dio de un isómero o cuánto porcentaje te dio del otro isómero. Siguiente reacción, en alquenos y alcanos, adición de agua. ¿Ya? La adición de agua evidentemente tiene que presentar o tiene que ser propicia en un medio que es ácido, medio ácido. Siguiendo la regla de Marcónico, que decía la regla de Marcónico, vamos a adicionar el agua en el carbono que tiene menos hidrógeno. Pero ¿qué ocurre con el agua? En medio ácido, ese es ácido sulfúrico, adicionando agua, rompemos el doble enlace y queda grupo hidroxilo arriba en el carbono que tiene menos hidrógeno. Este CH3 son radicales, son grupos alquilos, ¿de acuerdo? Este es el carbono que tiene más hidrógeno, tiene 2 hidrógenos. Entonces, la molécula de agua en gran medida llega ahí. ¿Y cómo llega? Llega como el grupo hidroxilo y el otro hidrógeno llega o se incorpora a ese carbono que es el que ya tenía más hidrógeno. ¿Se fijan que seguimos la regla de Marcónico? ¿Lo ven? ¿O no lo ven? Y esto les tiene que quedar claro que se los voy a preguntar. ¿Cuáles son las reacciones que pueden ejecutar o pueden desarrollarse en alcanos, en alquenos, en alquinos? Está denso. No, no está tan denso. No lo estoy haciendo desarrollar estas reacciones. Las tienen que identificar, que es algo, un mundo de diferencia. Póngale menos uno. ¡Pah, Felipe! No, para nada. Profe, Ajá. ¿se Dígame. le agregó agua y H2SO4 o se puede agregar cualquiera de las dos? ¿Cómo no entiendo? Se le agregó H2SO4, no entiendo. ¿Cómo eso? ¿El agua sería como el catalizador? No, pues aquí lo que estamos agregando es agua, adición de agua. Lo que estamos adicionando, insisto, es el agua. Cuando dice adición de agua, ¿cuál es la reacción, Valentina? ¿Qué ocurre? ¿Qué reacción ocurre? No sé, me perdí. Ahí le estoy preguntando, ¿qué reacción ocurre? ¿De agua? Adición. Adición. Recuerda que siempre son las mismas reacciones. Adición, eliminación, sustitución, transposición. Pero aquí lo que se adiciona es agua. O sea, la reacción orgánica que ocurre es una reacción de adición. ¿Ya? ¿Y cómo se caracteriza la reacción de adición? Ah, porque el doble enlace desaparece. Si es un doble enlace, desaparece y nos queda un enlace simple. ¿Vale? Pero lo que agregamos para que desaparezca el doble enlace es agua. Entonces, la molécula de agua no llega al átomo de carbono, o sea,
ahí no llega la molécula, no llega eso, ¿vale? Eso no ocurre. Un enlace H2O, no ocurre. ¿Ah? Es inviable. Entonces, ¿qué ocurre? La molécula de agua se hidroliza, se rompe, pero tiene que estar en un medio ácido. Este es el medio ácido. Ahí dice, tiene que precisar de un medio ácido. ¿Quién propicia este medio ácido? Ese, el ácido sulfúrico. ¿Ahora sí? Sí, por ahí se ha entendido. Ya, pero mira, acá tú tienes que seguir la regla de Markovnikov. ¿Ya? Entonces la regla de Markovnikov, ¿qué nos dice? Nos dice que ¿dónde va a llegar la molécula de agua? Yo les dije, la molécula de agua no llega completa, se hidroliza. Entonces, ¿cómo se hidroliza? Eso se hidroliza en ion hidroxilo e hidrógeno. Ya, se divide. Entonces, el hidroxilo, ¿a dónde va a llegar? Siguiendo la regla de Markovnikov, al carbono menos hidrogenado. Tienes dos carbonos acá, ese carbono y ese carbono. ¿Cuál tiene menos hidrógeno? Valentina. Los dos del medio, pero el carbono de la derecha que está ramificado con los hidrógenos no es que contenga ese carbono o los hidrógenos, ¿cierto? No entendí eso. ¿Cómo? Estoy más o menos enredada. Que el carbono de la derecha El carbono 1 o 2, tiene mira, le puse número. dos, Ya, tiene dos hidrógenos, sí, de acuerdo. pero no es que los contenga el carbono, sino que Sí, están, pues. los contiene él, así como Está enlazado. CH2. Exacto, está enlazado al carbono. ¿Te fijas? Ahí está enlazado al carbono. En cambio, acá no. Este átomo de carbono no tiene hidrógeno, porque los hidrógenos son de este carbono. Esos tres hidrógenos son de ese carbono. ¿Vale? ¿Se entiende, no? Sí, Entonces, ¿cuál de estos dos carbonos, del 1 o del 2, tiene menos hidrógeno? el 1. El 1, ¿no es cierto? Tiene menos hidrógeno, o sea, el átomo de carbono, el átomo 1, ese átomo de carbono no tiene hidrógeno a su alrededor. Si usted me dice, ah, pero profe, acá tiene 3 y acá tiene 3, son 6. No, pues, no. Esos hidrógenos son, estos 3 son de ese carbono. Este 3 es de ese carbono. No del que está acá, al medio, que estoy rayando. ¿Se entiende ahora? Sí. Ya, entonces la regla Markovnikov nos dice, ¿dónde llega la molécula de agua? El OH llega, o el hidroxilo llega al carbono que tiene menos hidrógeno. Listo. ¿Está claro? Ahí está. Es el que tiene el carbono que tiene menos hidrógeno, ahí está el grupo hidroxilo, con ese carbono. Pero recuerda que la molécula de agua es H2O. De ahí tiene un AOH. Falta un hidrógeno. ¿Dónde queda el otro hidrógeno? El otro hidrógeno va a quedar con el carbono que tiene más hidrógeno, que es ese, el carbono 2. Ahí está. Y ahí llegó el hidrógeno. ¿Vale? ¿Dudas? Vale, Valentina, ¿alguna duda? Quedé clara con esta, pero ¿sabe que no entendí la A, la hidrogenación catalítica? Hidrogenación catalítica. Hidrogenación es agregar hidrógeno. Ah, lo mismo, pero en vez del agua, el hidrógeno. Exacto. Pero ¿dónde van a quedar los hidrógenos? ¿Dónde está el doble enlace? O sea, no va a llegar en cualquier lado. ¿Cómo hago en otras palabras? Te tienes que preguntar, Valentina, porque estas son adiciones. ¿Te fijas que son adiciones? Mira, tengo un doble enlace simple, ¿cierto? Entonces, acá ustedes cuando estén revisando nuevamente y estén haciendo quizás
un ejercicio de la guía que le subo para que identifique qué es lo que se tiene que preguntar. Ah, ¿es una reacción de adición? Sí, es una reacción de adición, correcto. ¿Qué se adiciona? Ah, estoy adicionando hidrógeno. Por eso se llama hidrogenación. ¿Te fijas? ¿Por qué catalítica? Catalítica porque se agrega un catalizador. Y el catalizador lo único que hace es acelerar la reacción. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos acelerar la reacción? Podemos acelerar, pasar de un alquino a un alqueno y el alqueno pasarlo a un alcano. Rápido. ¿Ya? Y no estamos toda la tarde haciendo esto. Lo hacemos rapidito. ¿Se fija? Agregando hidrógenos. Sí, gracias, profe. Sí, ahí la comprendí. La hidrogenación es agregar hidrógeno. Eso pregúntese siempre, ¿qué se agrega? Ah, se agrega hidrógeno. Ah, este se agrega halogenuro. ¿Qué es lo que es un halogenuro de hidrógeno? Ah, un ácido binario. ¿Cómo reconozco los ácidos binarios? Siempre comienzan con hidrógeno y tiene el halógeno, HX. Esa es la fórmula de un ácido binario, halogenuro de hidrógeno. Ya, la regla Markovnikov, yo creo que ya la entendieron. ¿Ya? Para predecir dónde queda, por eso dice, no se produce, dónde se produce. Ya, cuando agregamos agua, sigue la regla Markovnikov, ahí está. Esa es la molécula que queda. Las combinamos. Alquino. En medio ácido, agregamos agua, así queda. ¿Se fija? El grupo hidroxilo, nuevamente, el grupo hidroxilo, ¿dónde llega? Llega al carbono que tiene menos hidrógeno de estos dos. El carbono 1 o el carbono 2. ¿Cuál tiene menos hidrógeno? El carbono 1. Por eso el hidroxilo llega al carbono 1. ¿Se entiende? Y el hidrógeno del agua, de la molécula de agua llega acá. Ahí quedamos con 2 hidrógenos. Es un intermediario. ¿Y qué es lo que ocurre después? Ocurre después que se estabiliza y se forma un doble enlace con el oxígeno y ese hidrógeno ahora se queda acá. Y tenemos, ¿qué grupo formamos ahí? ¿Cetona? Una cetona, muy bien. Una cetona. ¿Ya? Segundo, reacciones redox que pueden ocurrir en alquenos. Combustión. Alquenos o alquinos. La reacción de combustión. Ustedes saben que la reacción de combustión produce calor. Se requiere oxígeno, produce dióxido de carbono y agua. Esa es clásica de la combustión. Produce dióxido de carbono y agua. O sea, ¿cómo identificar una combustión? Miren, los productos no dan. Dióxido de carbono, agua, calor. O sea, si aparecen son los productos, ¿qué tipo de reacción es? Combustión. ¿De acuerdo? Oxidación. ¿Ya? ¿Con qué podemos oxidar? Podemos oxidar con un gas. ¿Con qué tipo de gas? Con un gas de oxígeno como es el ozono. Cuando agregamos ozono se rompe el doble enlace. Entonces, ¿qué tipo de reacción tenemos acá? Tenemos que, fíjese que la molécula se rompe acá. El doble enlace se rompe y generamos 2 moléculas. ¿Cómo se llama esta reacción? ¿Qué tipo de reacción sería? ¿Será una eliminación, una adición, una transposición o una sustitución? Estoy agregando ozono. O Tiene 3. pinta de sustitución. Muy bien, sustitución. Rompemos el doble enlace, sustituimos el doble enlace. ¿Por quién? Por oxígeno. Entonces quedamos con un oxígeno acá y quedamos con otro oxígeno acá.
en cada átomo de carbono. Y cada átomo de carbono se enlaza con doble enlace al oxígeno. Entonces, teníamos un alcano, perdón, teníamos un alqueno, ¿cierto? Y quedamos finalmente con ¿qué? Ahí eso se entiende que es CH3 por si acaso. Tenemos un alcano y terminamos con, agregando ozono, terminamos con 2 cetonas. ¿De acuerdo? En triple enlace. ¿Cómo lo podemos hacer en triple enlace? Tengo un alquino, agregamos ozono y fíjense, ¿qué podemos hacer? Ácido carboxílico. Rompe y generamos ácido carboxílico. Profe, ¿cuáles eran? ¿Qué es ese H3O más? ¿Perdón? Abajo del ozono. Esto, Sí. medio ácido. Ah, verdad. Gracias. Ya, eso es medio ácido. Que a veces solo aparece, en vez de colocar H3O, aparece así, solamente protones. Eso significa medio ácido. Zinc es el catalizador. Ya coloco un catalizador en medio ácido, le agrego ozono y puedo generar 2 cetonas. Si tengo triple enlace, le agrego ozono, ya en medio ácido tengo ácido carboxílico, o el triple enlace, le agrego ozono en medio ácido y puedo tener ácido carboxílico más liberación de dióxido de carbono. ¿Se fija? Ácido carboxílico más liberación de ácido de carbono. Ya son 4 oxígenos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Con permanganato de potasio. El permanganato de potasio tiene 4 oxígenos. Acuérdense que las oxidaciones están relacionadas con el número de oxígeno que yo voy agregando, ¿se acuerda? O el hidrógeno, cuando aumenta el oxígeno, cuando disminuyen los hidrógenos. Esas son las reacciones redox en orgánica. Entonces acá, en una solución neutra o ácida, se provoca la ruptura del doble enlace formando productos carbonílicos con bajo rendimiento o moderado. Si el doble enlace están presentes hidrógenos, se producen ácidos carboxílicos. Y si hay 2 hidrógenos en el mismo carbono, se forma dióxido de carbono. Lo tenemos acá. Alqueno, permanganato de potasio concentrado, calor más medio ácido, nos da un ácido carboxílico más CO2 más agua. Tenemos otro alqueno, pero este alqueno no tiene hidrógeno. ¿Se fijan? Entonces, está el alqueno, permanganato de potasio concentrado, calor y medio ácido. ¿Qué nos da? Nos da un ácido carboxílico y nos da otro ácido carboxílico. ¿Vale? Disminuyó el número de hidrógenos, ¿se fijan? De un alqueno a otro. Ahora tenemos 2 ácidos carboxílicos. ¿Se dan cuenta, no? Después, tenemos un alqueno, pero este alqueno tiene 2 radicales acá, en este carbono. Nuevamente, ese carbono tiene 2 radicales. ¿Ya? Y este carbono tiene 2 hidrógenos. Permanganato de potasio concentrado, temperatura, medio ácido. ¿Qué nos da? Nos da una acetona con los 2 radicales. Ahí se rompe una acetona, más ese carbono con el oxígeno se forma dióxido de carbono y el resto del oxígeno forman agua.
Profe, o sea que en en las oxidaciones se separa, como que se generan dos de la misma. Exacto, pero mira, ver las posibilidades. Porque acá tienes un alcano, ahí está el alcano. Pero este alcano ya tiene un radical acá y este carbono tiene solamente dos hidrógenos. Ya, esta es la posibilidad. Ácido carboxílico, CO2, agua. Ahora, cuando el alqueno ya tiene un hidrógeno y tiene radicales en ambos lados, dos ácidos carboxílicos. En este mismo formato lo voy a preguntar, Felipe. Tienes que identificar las reacciones. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, tienen que identificarlas. Identificarlas, no tienen que hacerlas, porque también se pueden hacer. O sea, yo le puedo preguntar esto, ya le coloco un alcano con esa característica y le digo, le agrega eso, eso. ¿Qué es lo que obtiene acá? Alternativa A. Y aparece, no sé, CO2. ¿Qué es lo que aparece en la alternativa B? Agua. Alternativa C, ácido carboxílico, etcétera. Sí, quedarían locos, pero no los voy a dejar locos, ¿ya? Se puede hacer, pero con algo ya más estandarizado, que sea más simple, porque aquí hay trabajo, chiquillos. Esta química orgánica, la que estamos viendo, mecanismo de reacción, es un ramo completo, es una asignatura completa. O sea, la química orgánica 2 es puro mecanismo molecular, para que ustedes entiendan. ¿Ya? Ustedes tienen como todo condensado en una asignatura. Así que aquí como que tenemos que ver todo. Pero obviamente no podemos verlo todo con profundidad. ¿Ya? O sea, por eso que yo les estoy mostrando, ¿ya?, cómo son algunas reacciones y mecanismos clásicos de la química orgánica como esto. ¿Vale? ¿Entra esto en bioquímica? No, pero se requiere, ustedes sabiendo química orgánica, la bioquímica se hace más fácil. Porque la bioquímica también es molecular, entonces después le voy a decir, este grupo funcional, esta cetona, ustedes ya van a cachar de inmediato. Van a ver las biomoléculas y si yo les digo, miren, este grupo funcional, este ácido, por ejemplo, cuando veamos aminoácidos, van a cachar el tiro. Aparte que vemos algo de orgánica, claro, sí, vemos algo en orgánica, vemos algo de bioquímica, algo. Pero ya lo que vemos son las biomoléculas, ¿ya? Algo de biomoléculas. Y eso hace más fácil la estadía en bioquímica al inicio. Bueno, acá tenemos los mismos tipos de reacciones que estaban antes, se fijan, con triple enlace, ya con doble enlace y triple enlace con triple enlace con un alquino, permanganato potasio, calor, forma un ácido carboxílico, CO2 e hidrógeno. ¿Ya? Ahora, esa es la posibilidad, un alquilo y un hidrógeno, pero ahora cuando tiene dos radicales, ¿ya?, el triple enlace alrededor de él se forma un ácido carboxílico, un ácido carboxílico. Profe, en estas no, el mecanismo, el permanganato no queda en la reacción, digo, en el producto. No, pues lo que queda es el oxígeno, porque estas son reacciones de oxidación. Oxidación. ¿Vale? Lo que estamos nosotros haciendo con la molécula, con el alcano, perdón, con el alqueno o el alquino es oxidarlo. Estamos aumentando el número de oxígeno en la molécula. ¿Se entiende? ¿Te Sí. fijas? Mira acá, ¿hay oxígeno? No. Entonces utilizamos una molécula que tiene oxígeno para meter oxígeno acá. Y ahí nos queda, así. ¿Te fijas? ¿Hay oxígeno acá? No. Entonces utilizamos una molécula que tiene oxígeno y metemos oxígeno, literalmente, insertamos oxígeno en esta molécula, hacemos sustitución. ¿Te fijas? Metemos oxígeno en esta molécula, listo, y nos quedan dos ácidos carboxílicos. ¿Vale? Sí. ¿Te das cuenta que estamos transformando la molécula? Gracias, Jessy. O sea, tenemos acá una molécula, un alquino,
Y terminamos con 2 ácidos carboxílicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Para ir terminando ya el capítulo de reactividad, vamos con las reacciones con moléculas un poco más complejas, en donde aparecen moléculas derivadas de el benceno, por supuesto, ¿ya? Y que son sustituidas con halógenos. Toda reactividad entra en el certamen. Completo, reactividad completa. Y obviamente tienen que seguir repasando la nomenclatura, ¿ya? Por supuesto. La nomenclatura yo la doy por sabida, entonces si les pregunto, si les escribo, por ejemplo, no sé, por 2-metilbutano, ustedes ya tienen que saber cuál es la molécula, o tienen que tener la capacidad de dibujarla. Una molécula simple. ¿Para qué los voy a complicar con algo complejo que tiene hidroxilo, aldehído y ácido carboxílico? O sea, podría hacerlo, ¿ya? Pero no sé. Puede ser. No. El ejercicio con un punto, un bonus. Un carbamoil, también.